Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Volvemos a este segundo tiempo de Metrópolis AM con toda la información ahora del fútbol local y saludando nuevamente a la gente que interactúa con nosotros. Oscar Espinosa, Intermix, que nos saluda también. El amigo Clavijo, que también nos envía saludos. Jaime Pérez, como siempre, interactuando con nosotros como una constante. Así que saludos a toda la gente del chat, que ya lo habíamos leído tempranamente y que son parte importantísima de este programa, desde las opiniones que muchas veces nos llevan a temas distintos a los que tenemos planificados. Así que no deja de ser importante lo que ocurre. El mercado del fútbol chileno se mueve bastante, sobre todo en clubes de regiones. Vamos a pasar por Universidad Católica también, vamos a comentar algo que ocurrió durante los últimos días, pero rápidamente lo que está pasando con los altas y bajas del fútbol chileno, con los distintos equipos. Audax Italiano, por ejemplo, que sumó a Marcelo Ortiz de Atlético Tucumán de Argentina, ya había sumado a Diego Coelho, renovado a Nicolás Orellana y Nico Aedo, y se fueron Jorge Espejo y Leonardo Valencia. En Cobresal sumó a Agustín Nadruz, además de Antonio Castillo Huachipato, Brian Carballo, Unión Española, Esteban Valencia, uno de los últimos nombres presentados proveniente de Ñublense, parte de las incorporaciones de esta temporada. Coquimbo Unido, que sumó a Hernán Caputo como entrenador, a Matías Fraquia de Coritiba de Brasil, Guido Badalá, que venía del Blooming en Bolivia, un jugador interesante, y Luis Rivero de Audax Italiano. Concepción, que sumó el 13º jugador, increíble, Matías Cavalieri, que venía del fútbol brasileño, Ignacio Mesías, de Unión La Calera, Cristian Suárez de Palestino, Jorge Enríquez, Leonardo Valencia, Misael Dávila, César Dutra, Itan Espinosa, Javier Rojas, Aldrix Jara, Norman Rodríguez, Mauricio Vera, que fue la última incorporación. La cantidad de jugadores que ha sumado Concepción, increíble. Por su parte, La Serena tiene a Felipe Gutiérrez como entrenador, a Gonzalo Escalante, que terminó sumando también, y en las últimas horas se va un juvenil de Colo-Colo, Milovan Velázquez, a reforzar Deportes La Serena también, y se espera la confirmación de Alexander Oroz. Jan Meneses sorprende llegando a Limache, además de Ramón Martínez, que viene también del Paysandú, Joaquín Montesinos, Facundo Marín, César Fuentes, no son pocos los nombres que está llegando a Limache, Yerko González de Unión San Felipe, Marcelo Flores de Deportes Recoleta, Claudio González, Jan Meneses, como le comentábamos hace algún rato, Vicente Fernández, que fue ese jugador de Palestino, llega como lateral izquierdo a Everton de Viña del Mar, estuvo en Cobresal la última temporada, llegando a Everton, vuelvo a repetir. Cristian Toro y Carlos Herrera, los refuerzos de Huachipato. Por su parte, Ñublense suma al Coto Rivera como entrenador, a Carlos Salomón, que viene de Copiapó, Joaquín González de Curicó, Manuel Rivera de Deportes La Serena, además de las renovaciones de Sebastián Valencia, Gabriel Graciani, Oscar Bozo y el Lolo Reyes. O'Higgins, que trajo a Lucas Bobaglio como entrenador, aún no tiene altas en el campeonato, vamos a ver cómo se refuerza. Palestino, que suma a la Nona Muñoz en el banco, Sebastián Gallego, me parece un jugador interesante de Deportes La Serena, César Munder, que sorprende llegado a Palestino, jugador más que interesante, y Unión La Calera, que tiene a Nicolás Avellaneda, Matías Campos López, Yerko Leiva, Cristian Gutiérrez, proveniente de La Serena, Byron Opaso, Nicolás Palma, de Cobreloa, Rodrigo Cáceres desde el fútbol argentino, parte del movimiento del fútbol chileno. Ya vamos a hablar de la Católica, ya vamos a hablar de la U, Universidad de Concepción. Juan Cruz Real llega como entrenador, Jorge Espejo de Audax Italiano puede ser un jugador interesante ahí a aportar en la Universidad de Concepción, Pato Romero de Cobreloa, Moisés González de O'Higgins, Cecilio Waterman de Coquimbo Unido, Santiago Silva del América de Cali de Colombia, Pablo Parra, que estuvo en Palestino en la última temporada, Leonel González del Melgar de Perú. Parte del mercado de fichajes del fútbol chileno, lo repasamos rápidamente. Cortito, ¿te llama la atención algún nombre de estos movimientos del fútbol chileno? Te tiré el chorizo completo, la larga cantidad de nombres, pero se ha movido el mercado nacional también, Yerko.
Sí, quizás los casos más recientes, creo que lo de Limache me parece interesante. Con Montesinos, con el caso de Jan Meneses, si bien no son jugadores que están pasando por un buen momento, creo que Limache sí es una vitrina buena para ellos, para que puedan volver a su mejor versión, a su mejor... ¿Sabes qué creo? Que son dos jugadores que son rápidos en el último tramo de la cancha, que para el esquema, para la forma de jugar de Rivero, se adaptan perfectamente, sumado a Popín Castro. No recuerdo si va a continuar Guerra o no, pero me parece que son jugadores de esas características que para el sello de Limache calzan perfecto. Sí, o sea, imagínate un contragolpe comandado por Montesinos y que por la otra banda esté Meneses, obviamente siempre con la figura de Popín Castro. O sea, interesante lo que está armando el elenco limachino. Me quedo con lo de Munder. Creo que Munder es un gran jugador, un jugador muy talentoso, con hartas capacidades. Quizás lo veía dando un salto más grande, obviamente respetando al cuadro de Palestino, pero me parece que Munder tiene todo también para jugar en un equipo grande, ¿eh? Obviamente ha dado una vuelta larga en ese sentido. Y ojo ahí con el partido frente a la U, por la Copa Sudamericana, que seguramente va a definir el año, y ahí Munder puede ser bien importante. Y lo otro, Edson, yo creo que es innegable destacarlo de Deportes Concepción. Yo no sé cómo van a hacer para meter a todos los jugadores en un once inicial, y particularmente tú lo decías, mezclar a Jorge Enríquez con Leonardo Valencia no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. No, es todo un tema porque una cosa es sostener un plantel, pero después cuando llegan 13 jugadores es cambiarlo por completo de cierta manera, cómo se adaptan, cómo interactúan entre sí. Tiene pega el elenco del Conce, que va a ser un atractivo con su retorno a la primera división, donde el objetivo es mantener la categoría. ¿Quién llamó la atención? Es la noticia que entregaba Jorge Cubillo hace algunos días respecto a Universidad Católica y una oferta rechazada por uno de sus futbolistas, que Clemente Montes. Me llamó mucho la atención porque fue tentado desde el fútbol europeo con una oferta no menor del CSKA del fútbol ruso para poder ficharlo, y la respuesta terminó siendo negativa. Finalmente se va a quedar en Lucé. De momento, sabemos cómo es volátil el mercado de fichaje, pero ¿qué te parece esta decisión de repente rechazar al fútbol ruso? En este momento también tiene que ver con que no tiene competencias europeas, con que está siendo marginado de las competencias. Dice, este año en Católica voy a jugar Copa Libertadores, y tal vez desde ahí el crecimiento puede ser importante. La perspectiva de lo que puede haber pensado tal vez Clemente Montes a la hora de la respuesta, sobre todo porque ha venido jugando y bastante en Universidad Católica, para quedarse finalmente en San Carlos de Apoquindo, el jugador formado en Universidad Católica. Yerko, ¿tú cómo lo ves? Desde lo futbolístico me parece que es una buena decisión. Hay que entender de que él está de alguna forma regresando a su mejor nivel en Católica. Hoy en día es un jugador importantísimo, calado en el equipo titular, pero él tiene un antecedente, ¿no? Recordarás cuando él se fue al Celta de Vigo B en España, y ahí su carrera se va, digamos, en decadencia, pierde minutos, pierde capacidad goleadora, y ahora regresando a Católica lo está demostrando, ¿no? Demostrando que es un jugador importante, que también puede ser seleccionable, y yo creo que está bien la decisión para velar por su carrera y por las oportunidades que le da la UC. Yerko, la gente está expectante. Quiere saber mucho respecto a Universidad de Chile, porque hay un retorno anhelado desde hace varias temporadas. ¿Cuánto tiempo o cuántos mercados de fichaje veníamos escuchando la posibilidad del retorno de Eduardo Vargas a Universidad de Chile? Que Eduardo Vargas va a volver a la U. Finalmente, comenzando el 2026, se da tan anhelado retorno al fútbol chileno, y que parece que no termina, que ya está muy cerca también el Gato Lucero, sumando jugadores en ofensiva. Universidad de Chile, ¿cómo fueron las primeras horas, los primeros minutos de Eduardo Vargas retornando a la U?
Uy, qué fin de semana. Hay harta información. A ver, se realizó la presentación en redes oficiales de Eduardo Vargas, que regresa a la U después de 14 años. Se le ve contento, la verdad, pero es algo que, por supuesto, tiene que demostrar en la cancha, rendir. Entiendo que el día de mañana, martes, se realizará la respectiva conferencia de prensa. Uno esperaría que esté presente Manuel Mayo, ¿no? El gerente deportivo, para también ahondar un poquito más en cuanto a la incorporación de refuerzos de un plantel que justamente esta mañana, Edson, se presentó a las 7:30 de la mañana en el Centro Deportivo Azul para realizarse los exámenes médicos, entendiendo de que hubo un parón de 3 semanas y que hoy ya comienza oficialmente la era de Francisco Meneghini con la presentación oficial con el plantel. Seguramente también se tomarán decisiones, él le dirá a los jugadores que vuelven de préstamo si es que los considerará o no, entre ellos Federico Mateos, ¿eh? Hoy regresó Federico Mateos al Centro Deportivo Azul, que estuvo jugando en Ñublense, y hay mucho paño que cortar respecto a la incorporación de nombres. Hay harta info, querido Edson. Vamos, ¿por dónde quieres partir? ¿Por dónde quieres ir contándole a la gente respecto a lo que va a pasar con el plantel de Universidad de Chile? A ver, atentos a la situación de Juan Martín Lucero. Tú lo decías, el jugador tiene la intención, está interesado en el ofrecimiento que le ha presentado la gerencia deportiva de Universidad de Chile. Está intentando destrabar su salida de Fortaleza, pero yo tengo entendido que hay un 90% de posibilidades de que llegue. De hecho, este martes hay que estar atentos porque en el aeropuerto de Santiago podría hacer su aparición el Gato Lucero para ya sellar su fichaje por la U. El martes, eso es lo que yo tengo entendido. Ojo a la situación de Octavio Rivero, que él tiene un problema no menor en el Barcelona de Guayaquil porque le debe muchos meses de sueldo y hay un resquicio que le permite terminar su vínculo como jugador libre en caso de que se acumulen más meses sin recibir el sueldo. Eso es lo que él busca y la U es una de sus opciones. Tiene más ofrecimientos, entiendo, pero la U es uno de los clubes a los que él podría llegar saliendo de Barcelona. Y eso le podría dar la opción a la U de sumar 2 delanteros de bastante jerarquía y nivel, ¿no? Para este año. Y la U está dispuesta a ver en su ataque, por ejemplo, a Eduardo Vargas, no desde titular, sino que en la conformación del plantel, a Eduardo Vargas, al Gato Lucero y a Octavio Rivero, ¿es lo que está buscando Universidad de Chile? Está la posibilidad, sí, de ahí a que los puedan alinear, creo que es otra discusión, ahí ya es algo más técnico y Paqui Meneghini debería tomar esa decisión con el tiempo, pero si pueden sumarlos a los 2, o en este caso a los 3, sí, claro, está el interés por parte de la gerencia deportiva. Abro debate y quiero que opine la gente del chat. Quiero también conocer tu opinión, Yerko, respecto a una situación que se podría dar en Universidad de Chile. Porque, por ejemplo, Juan Martín Lucero, si llega a Universidad de Chile, 34 años. Octavio Rivero, a días de cumplir 34 años. Los cumple ahora durante el mes de enero. Van 2 jugadores que ya serían grandes, como se conoce. Matías Saldivia, 34 años. Charles Aranguis, 36 años. Eduardo Vargas, 36 años. Marcelo Díaz, 39 años. Y hay más jugadores sobre la barrera de los 30, no sé, Castellón, 32. Pero los vamos a sacar. 6 jugadores en un plantel sobre los 34 años. Estamos hablando todos nombres más que interesantes. Pero ha pasado en el fútbol chileno, en más de alguna ocasión, que cuando los clubes se llenan de jugadores de avanzada edad, comienzan a tener algún tipo de problemas, desde lo físico, desde que es muy difícil dejarlo en el banco. Por ejemplo, el manejo de Gustavo Álvarez con Marcelo Díaz fue perfecto, no generó ningún tipo de ruido. Pero ahora vamos a hablar de 6 jugadores que podrían ser algunos de la misma edad del técnico y otros mayores que el entrenador que llega a Universidad de Chile. A mí me parece que ese manejo, y por personalidades, por grupos que se generan, no es fácil,
Por un lado, no sé, podría comenzar a estar el grupo de Matías Saldivia, el Gato Lucero, Fernández, si llega Rivero probablemente ahí, en el otro lado el de Charles Arangui, el de Marcelo Díaz, el de Eduardo Vargas, de los jugadores que son identificados con la Universidad de Chile, que muchas veces generan ruido. ¿Cómo se administra eso? A mí me parece que no es fácil y que también pasa a ser un tema a analizar, porque en un principio puede ser maravilloso, pero a lo largo de la temporada también puede traer consecuencias. ¿Cómo lo ves tú? Y quiero ver cómo lo ve la gente también. Parto contigo, Jerko. Sí, claro, o sea, desde lo futbolístico yo creo que la U busca un efecto inmediato, ¿no? Que los jugadores lleguen y más allá de la edad, de que empiece a priorizarse, digamos, la jerarquía y el efecto directo en el plantel. O sea, a Rivero y a Lucero los traen para hacer goles y que eso tenga una repercusión positiva en esta temporada. Y lo otro, quizás más de camarín, claro, o sea, son todos peces gordos, son pesos pesados. A mí me parece que todos también destacan por un profesionalismo que va más allá quizás de las polémicas, a excepción de Lea Fernández, que a veces se le escapa la moto, pero por ahí Paqui también tiene que tener un manejo de grupo importante y creo que lo tiene, creo que lo ha demostrado en sus distintos pasos por los clubes, más allá de lo joven que es, pero es importante también manejar a esas personalidades, a esos caracteres dentro del camarín de la U. Sí, vamos a ver cómo se va resolviendo ese tema. Por ejemplo, en el chat, Action No Reaction dice: las lesiones pueden hacer cambiar el hecho de tener jugadores grandotes. Nadie puede anticiparse a eso. Ahora, tú lo decías de buena manera, por ejemplo, se habló en algún momento de Matías Saldivia, y Matías Saldivia lleva 2 años jugando con continuidad total en Universidad de Chile, sin lesiones, y eso se ha manejado muy bien. Ahí hay una responsabilidad importante de los futbolistas. El propio Charles Arangui jugó prácticamente toda la temporada. Hay que ver, pero son temas importantes. ¿Más llegadas, salidas en Universidad de Chile? Hay que estar atentos a la situación de Matías Sepúlveda. Está Lanús, el campeón de la Copa Sudamericana, en el horizonte. Se le ofrece un contrato de 4 años. Tengo información al respecto, Jerko. Ah, ¿sí? Dígala, yo feliz. Lo escuchaste ahora, a las 7:49. Está listo. Se va a ir a Lanús el Tucu Sepúlveda. Una baja en Universidad de Chile. Anótalo. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, lo dijiste acá, a esta hora. Sí, yo muchas veces doy... Mi información siempre es de Colo-Colo, y cuando he dado información de otros clubes, han sido muy pocas veces, pero cada vez que le he dado ha sido chequeado completamente. Va a dejar Universidad de Chile el Tucu Sepúlveda. Lo de los 4 años y ese ofrecimiento está correcto, ¿no? Sí, por ahí va la oferta. Por ahí va la oferta del futbolista de Universidad de Chile. Baja importante, me parece. Sí, no, ahí hay un tema porque durante los últimos mercados la U siempre termina trayendo un lateral izquierdo. Pasó ahora con Salomoni, que Salomoni lo ha hecho bien y todo, pero ojo que termina contrato el 30 de junio. Entonces, bueno, hay que tomar decisiones ahí también. Sí, vamos a ver qué termina pasando. Algo más de Universidad de Chile, Jerko, para meternos en la dinámica de Colo-Colo, que también en las últimas horas está generando más éxodos que llegadas. A ver si hay algo para el cierre en la U. Sí, no, yo seguramente mañana van a haber muchas novedades. Debería ser la presentación de Vargas y, como te digo, también podría producirse la llegada de Juan Martín Lucero a Chile. Así que horas claves, hay que estar atentos a las redes oficiales en la información de que pueda salir de la U en este mercado. Vamos a estar muy atentos a todo lo que pueda ocurrir, pero antes de ir a Colo-Colo, presentarles el partido del día. El partido del día. micasino.com. Claro que sí, porque la mejor casa de entretenimiento online de Chile tiene invitaciones para darle, porque hemos escogido combinar apuestas de la Copa de África, donde se va a enfrentar Argelia con República del Congo este día martes. Juegan a las 13 horas y nos jugamos por el empate, pero además la República del Congo anota primero y Argelia anota un mínimo de 3 goles. Argelia ha marcado al menos 3 goles en 2 de sus últimos 3 partidos. Costa de Marfil con Burkina
Faso. También juegan mañana y gana Burkina Faso. Además, se anota un mínimo de 2 goles. Con estas combinaciones, jugando 10 luquitas, podrás ganar 4.270.000 pesos. Porque en micasinoenvivo.com juega, gana y sobre todo cobra. micasinoenvivo.com. Y de la mano de micasinoenvivo.com nos metemos en la actualidad de Colo-Colo y Erco, que el día de ayer, voy a contar tal cual fue, yo andaba trotando a eso de las 18:30, cercano a las 19 horas, y empiezo a vibrar, pues, y miro, y el mensaje decía textual: se va el bicho Pizarro. Yo no, y seguía, y empecé a meter mensajes mientras trotaba, y ahí me empieza a llegar la información, me empiezan a contar situaciones, y me confirman que es un hecho, que hay un acuerdo, que esto se tendría que confirmar en las próximas horas. El día miércoles hay reunión de directorio en blanco y negro, pero cuando se trata de ventas, recordemos que hay algunas cláusulas, esto se puede consignar mucho antes, que probablemente durante las próximas horas vamos a tener novedades, y Vicente Pizarro, desde la información que manejo, va a dejar Colo-Colo para transformarse en jugador de Rosario Central, de un viejo conocido de Vicente Pizarro, de Jorge Almirón, que lo pidió expresamente. Hoy Jorge Almirón va a ser presentado en Argentina, a las 13 horas tiene conferencia de prensa donde probablemente se le va a preguntar al respecto, se va a referir a este tema, pero un jugador pedido por él. Se ha hablado hace mucho tiempo de la posible partida de Vicente Pizarro al extranjero, se esperaban ofertas por él. Se habló en algún momento del fútbol europeo, desde donde no hubo ofertas, tampoco del fútbol mexicano. La oferta terminó llegando desde Argentina, pero un equipo que va a tener competencias internacionales y que tiene la ventaja de un técnico que lo conoce. ¿Qué te parece a ti, Kierko, esta partida de Vicente Pizarro al fútbol argentino, donde Colo-Colo se va a quedar con un porcentaje del pase? Yo creo que era algo que iba a pasar en cualquier momento, porque es un jugador proyectable, seleccionado y que tiene 23 años, ¿no? Es una gran oportunidad para él. En algún momento también tuvo la posibilidad de partir, me acuerdo, de Colo-Colo, y él determinó renovar. Tiene un sentido de pertenencia importante por el equipo de Macul, y me parece que ha tomado buenas decisiones en su creciente carrera. Creo que el fútbol argentino es perfecto para él porque tiene otro ritmo, porque es más competitivo y porque también le puede dar una especie de trampolín para seguir proyectando su carrera. Y creo que desde lo futbolístico fue de lo más destacable en Colo-Colo en este año pasado, que fue bastante malo. Yo creo que él junto a Cepeda fueron parte de los jugadores que de alguna manera empujaron del barco en este año tan opaco para Colo-Colo. Y yo la verdad que solamente espero buenas cosas para Pizarro, creo que se lo merece, y sobre todo porque cada vez va tomando más fuerza e importancia en la selección chilena. Me parece que por ahí también está el futuro, de que él tome camiseta y se convierta en un jugador importante para la Roja. Ortiz va a querer un reemplazante para el futbolista en Colo-Colo, me parece que en Colo-Colo esto estaba más o menos considerado, y desde el año pasado se sabía que tanto Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia eran jugadores que podían partir, y esto se hablaba. Vamos a ver si Colo-Colo lo refuerza con un jugador de experiencia o algún jugador de proyección que pueda llegar a ser titular. Queda una vacante que a mí me genera un interrogante, a ver qué dice la gente también. ¿Y qué opinas tú, Yerko? ¿Quién va a ser el capitán de Colo-Colo ahora? Porque de momento ni Pavén ni Vidal están muy considerados por el Tano Ortiz, que podrían llevar la jineta, y de ahí uno comienza a ver, no sé, hoy de momento ve al Tuto de Paul, Matías Fernández no va a llegar a ser el capitán de Colo-Colo, vamos a ver quién es el central derecho, el central izquierdo, que Joaquín Sosa viene llegando, después por la izquierda está entre Eric Wingber y Diego Ulloa, me parece que va a jugar Eric Wingber, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Claudio Aquino, de momento Cepeda, si no Pancho Marchán, Javier Correa, y uno más arriba. Está Zavala entrenando, Zavala probablemente todavía puede partir, ojo con eso, pero uno ve en los futbolistas y dice, ninguno es como para capitán en Colo-Colo, es llamativo eso. No lo había pensado, quizás por ahí De Paul, pero no me parece que De Paul quizás sea como un líder tan de grupo, no sé si tú coincidirás conmigo. Y además, ojo, que Ortiz sigue pidiendo un arquero. Ortiz sigue pidiendo un arquero, lo que no es menor. Y lo de Pizarro es curioso porque si
bueno, tú más que nadie lo sabes, ¿no? Pero Colo-Colo tiene una sobrepoblación importante en el mediocampo, pero ninguno realmente ha tenido una incidencia tan grande en el equipo, ¿no? O sea, sigue estando Méndez, está Aquino, Alarcón, Pavés, Vidal, pero claro, o sea, Pizarro era una pieza fundamental en esa zona del campo. Ahora, Y el capitán, yo le haría un volante, ¿eh? el capitán de Colo-Colo sigue siendo Esteban Pavés en el orden de jerarquía, el primero, pero es un jugador que ya no es considerado en la titularidad. Por eso yo planteo, en cancha, desde ahí planteo la interrogante de quién va a terminar siendo, y es todo un tema. Brian Cortés, Argentinos Juniors, ya también ratificado, confirmado, también deja Colo-Colo. Y anoche me decían que hay una tercera oferta por Alan Saldivia, que esta es la más engorrosa y que no estoy en condiciones de confirmarla. Pero desde el entorno del jugador me dicen que esta habría sido aceptado. Falta la parte más importante, porque el futbolista quiere partir, la de Colo-Colo de qué va a pasar con el futbolista, y de aquí al miércoles probablemente nos vamos a enterar de todas estas situaciones. Si se llega a dar la salida de Alan Saldivia, ya ingresa dinero fresco con lo de Vicente Pizarro. Es muy probable que Óscar Salomón, central de Platense, se termine transformando en refuerzo de Colo-Colo. Vamos a ver qué pasa con el medio campo. Con el centro delantero, de que Morales sigue gustando mucho, el jugador proveniente del Toluca, y que es una opción que Colo-Colo maneja, y otras posiciones que Colo-Colo probablemente va a buscar. Colo-Colo ya está en Pirque desde anoche, desde ayer en la tarde. Colo-Colo concentró ahí, con Alan Saldivia concentrado respecto a esto que se había dicho, que el jugador estaba en rebeldía. El jugador está concentrado, va a ser parte de los trabajos el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con Vicente Pizarro, si termina saliendo o no de esta pretemporada de Colo-Colo, que comenzó con las mediciones del fin de semana, y que el día de hoy ya comienza el trabajo físico y futbolístico para tener 3 partidos en Uruguay, en la Copa Río de la Plata, en los próximos días. El día 14 va a estar viajando Colo-Colo a Uruguay. Así que información que vamos a estar siguiendo de cerca con todo lo que pueda ocurrir con Colo-Colo en las próximas horas, y lo seguiremos abordando en la semana, desde los juveniles que llegó a la pretemporada, que hay un muchacho de 16 años, que lo estaremos conversando durante la semana. Así que son varios temas los que hay por resolver en Colo-Colo, que tiene reunión de directorio, estas famosas reuniones, el día miércoles. Al caer también lo de Damián Pizarro, que probablemente se va a quedar como jugador de Colo-Colo para la próxima temporada. Yerko, un gusto tener este primer programa del año contigo. Seguiremos abordando toda la temática del fútbol local e internacional durante la semana. Un gusto, amigo. Un abrazo para toda la gente, ¿eh? Un abrazo para todos quienes nos escucharon. Sigan con la programación de la 92.9 Radio La Clave. Nos reencontramos mañana. Chao, chao, que estén muy bien. Yalovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría, y micasinoenvivo.com.